a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación como en día, casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves. Le damos la bienvenida a esta conversación. Le agradecemos que se sume a ella y que nos mande sus comentarios, sus puntos de vista para poder debatirlos acá en esta mesa. Estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a entrarle a nuestro tema de hoy, que casi inevitablemente le diría es la elección en Estados Unidos y lo que está sucediendo después de el debate que protagonizaron Donald Trump y Biden, así como los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre la condición de Donald Trump en medio de los juicios y las acusaciones, incluso los cargos que ya le han sido imputados, cerca de 34, y las decisiones que ha tomado en relación con las posibilidades de que sea procesado. Mientras que para muchos lo que se está dirimiendo, lo que se está jugando en la elección presidencial de este año en Estados Unidos es justamente el futuro de la democracia. Así lo ha dicho el presidente Biden en repetidas ocasiones y también algunos medios de comunicación, por ejemplo, el New York Times, que esta semana saca un editorial muy fuerte pidiendo la sustitución del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, por deficiencias en su situación física, por un problema de edad, y arguye, en el mismo sentido que le decía, la necesidad de que haya un candidato demócrata fuerte para enfrentar ese reto, el del futuro de la democracia en Estados Unidos. Sin embargo, no todo parece caminar en el mismo sentido o en la misma dirección en Estados Unidos, porque apenas hace un par de días el Tribunal Supremo decidió que el presidente o los presidentes de Estados Unidos tienen inmunidad o una cierta inmunidad que los pone a salvo de muchos de los inconvenientes, errores y transgresiones, incluso a la ley durante actos oficiales o actos que tengan que ver con sus responsabilidades públicas. Esto implica que Donald Trump gozaría de llegar a la presidencia de una amplísima inmunidad para poder gobernar, dicen algunos de los jueces, incluso como si se tratara de un rey por encima de la ley. La situación de un rey por encima de la ley no checa demasiado con principios democráticos básicos como igualdad de todos ante la ley. Y ahí están
los dilemas que son difíciles de entender del momento por el que está cruzando Estados Unidos, la primera potencia mundial, que ha sido además uno de los referentes democráticos del último siglo y que además, en nombre de la propia democracia, o por ejemplo los derechos humanos, ha tratado de exportar su modelo al mundo, algo que cada día se ve más diluido y remoto, menos creíble, pero que ahí sigue como un referente frente a la ola de movimientos de partidos y movimientos de extrema derecha como el que acaba de ganar las elecciones parlamentarias legislativas en Francia, perdón. Vamos a entrarle a esta discusión que lo que nos urge es entender qué está pasando en Estados Unidos, cuáles son algunas de las principales claves para descifrar los dilemas por los que pasa el sistema político norteamericano, su democracia y las instituciones de ese país. Me da mucho gusto recibir acá en el programa para discutir a Hazel Blackmore. Ella es especialista en las relaciones México-Estados Unidos y además profesora del ITAM. Hazel, un gusto platicar contigo y que hayas aceptado venir. Gracias por la invitación, José, y gracias por el tema. Y hola, Fausto. Hola, ¿qué tal, José? Bueno, ustedes ya lo conocen. Fausto Pretelín, amigo de este programa, analista internacional, el responsable, el editor de la sección de internacionales en El Economista. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches a los dos. Fausto, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto Igualmente. Contigo, Hazel, si te parece. A ver, ayúdanos, danos las claves desde tu punto de vista para tratar de desenmarañar este nudo de contradicciones que hoy parece apoderarse de las instituciones del sistema político norteamericano. Bueno, la verdad es que hay muchísimos temas por el cual abordar la situación. Si quieres, empezamos por el tema de las decisiones de la Corte, que la verdad es que la decisión del día de ayer fue importante y trascendental. Una de las juezas que está en la minoría, la jueza Sotomayor, dijo pues que era un momento en donde ella ve que la democracia se pone en peligro y sin lugar a dudas el que la Corte haya decidido, los 6 jueces de la Corte hayan decidido que los presidentes cuando están tomando decisiones que tienen que ver con la función pública tendrían inmunidad. La racional que ellos dan para decidir esto es que el rol del presidente de Estados Unidos en específico, pues tiene ciertas características que llevan el tema de la seguridad nacional a volverlo tan importante que los presidentes puedan tomar decisiones que incluso puedan ser cuestionables. Y además es interesante que en estas explicaciones que ellos dan, dicen, aquí no importa cuál fue la motivación de esa decisión, sino preservar la seguridad nacional. Así lo justifican, claramente es politizada esta decisión, porque son estos 6 jueces que están cargados ideológicamente hacia la derecha, 2 de ellos por lo menos nominados directamente por Trump y digamos aliándose con el presidente o eventualmente aliándose, porque lo que hace la Corte con esta decisión es regresar el tema en específico de las acusaciones en contra de Donald Trump a la Corte anterior para que esa Corte decida cuáles de esos actos son oficiales y cuáles son no oficiales. Y ahí hay un poco de falta de claridad, todavía más, porque, por ejemplo, la juez Amy Coney Barrett dice que ella considera que la decisión que tomó el presidente de pedir que fueran otros electores o de sustituir a los electores de los estados del colegio electoral, por ejemplo, no es una decisión oficial. Entonces, como que por un lado parecería decir que Trump sí, ahí no tiene inmunidad.
Pero al final del día lo importante de esta decisión es que es una táctica que termina siendo electoral. Claramente las Cortes no van a decidir antes de la elección qué es un acto oficial y qué no es un acto oficial, y entonces le permitirían eventualmente a Trump llegar a la presidencia y autodarse inmunidad. Entonces, pues esto es realmente preocupante en el sentido de que ponen en entredicho el sistema de pesos y contrapesos. Pero lo que quiero ahondar más es que esta es una más de una serie de decisiones que se tomaron en la última semana, que es la semana que marcó el cierre del ciclo del calendario judicial del 2024. Otra decisión importante de la semana pasada que tiene consecuencias muy importantes es que la Corte dijo que prácticamente le quitó el poder a las agencias y a los departamentos del Ejecutivo para poder regular sobre diversos temas a partir del expertise que existan en estos departamentos. Y entonces, al mismo tiempo que por un lado está fortaleciendo al Ejecutivo, al presidente, por el otro lado está debilitando al gobierno desde el Ejecutivo, porque le está diciendo, tú no puedes estar poniendo reglas o puedes estar digamos, organizando la vida o la política pública desde el expertise. Entonces, al final del día, de todas maneras, es una posición de derecha, sobre todo de la derecha estadounidense, a la que le gusta el gobierno pequeño y que no quieren un gobierno que esté ahí presente. Entonces, es importante estas decisiones. Creo que es consecuencia de varias décadas en donde el Partido Republicano ha hecho esfuerzos por conformar una corte con una visión más conservadora, con un número de jueces más conservadores y jueces que no se vuelven liberales, porque en el pasado no lo habían logrado. Digamos que Trump puso los últimos dos jueces, pero esto es un esfuerzo que se ha venido dando ya por varias décadas, te diría por lo menos 4 décadas, en donde el Partido Republicano ha hecho un esfuerzo importante con algunos grupos de interés como el Federalist Society para que lleguen jueces muy conservadores a la Corte. En efecto, mi querido Fausto, a ver, es interesante los argumentos y las posturas al interior del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El argumento que utilizaron estos 6 jueces que votaron a favor de otorgarle cierta inmunidad, es decir, lo decía hace un momento Hazel, ningún presidente puede ser procesado por usar poderes constitucionales. Pues eso parece obvio, ¿no? Dice, y tiene derecho a un mínimo de cierta inmunidad, siempre y cuando no exceda de manera o de forma manifiesta y patente su autoridad en una acción oficial. Ese fue el argumento, digamos, en síntesis, para aprobarlo, mientras que las ministras que votaron en contra o expresaron sus discrepancias se referían a escenas o escenarios, decían ellas, horribles, horrendos, como los que acaba de sugerir Hazel, o sea, acabar con los contrapesos y sobre todo permitir un superpoder encima de las leyes a los mandatarios que ocupen la Casa Blanca. Son 2 posiciones absolutamente contrastadas, pero que no deja uno de voltear a ver, Fausto, y preguntarse si lo que estamos viendo es justo eso, otro caso de politización de la Corte o de terreno de la disputa política. Absolutamente. Nos quejamos en México de lo que está ocurriendo con la Corte, con la reforma del Poder Judicial, pero Estados Unidos le da línea verde, allana el camino para que Donald Trump, pues siquiera puede, si le gusta azuzar a la gente para asaltar el Capitolio nuevamente, decapitar a un representante, es decir, le da tarjeta verde para poder hacer lo que quiere. Por eso celebró como celebró el día de ayer, después de esta resolución,
Y de alguna manera, efectivamente, no es Estados Unidos, no es México, son varios países los que de alguna forma ya hay una convergencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y es una muy mala noticia para la democracia estadounidense, es una mala noticia después de que un día antes o 2 días antes, pues el presidente Biden fracasara en su intento de salir avante en ese fallido debate presidencial, lo cual pues oscurece el panorama en Estados Unidos, oscurece el panorama, la democracia en Estados Unidos, en donde pues todo está puesto, todo está servido para que Donald Trump repita como presidente, muy probablemente, sobre todo si a final de cuentas el demócrata insiste, es decir, Biden, en seguir en la candidatura del Partido Demócrata. Entonces, pues como dijo Steve Bannon, sería un problema para los republicanos en caso de que Biden bajara de la contienda, ¿no? Entonces sí, esta inmunidad de alguna manera le llega como oxígeno puro a Donald Trump en un momento complicado. Parece ser que los obstáculos que tenía frente a él pues se están liberando o los están liberando los jueces, que ya pues ya son varios años en donde él empujó a sus favoritos, ¿no? Pues la inmunidad, por lo pronto, Hazel, ya lo que le da es que la sentencia sobre el caso de Stormy Daniels, la actriz porno por el que le fueron imputados 34, si mal no recuerdo, 34 delitos graves, la sentencia y esa ya se pasa hasta septiembre, si bien le va al país, digo, no a Donald Trump. Por lo pronto él ya saltó prácticamente hasta la última recta de la carrera presidencial. Y el proceso respecto del asalto al Capitolio, pues me imagino que también queda absolutamente relegado y difícilmente podrán esclarecer y mucho menos procesar a Donald Trump por ahí. Pero tú lo decías en tu intervención y me parece interesante, es muy ambiguo, porque decir que un presidente tiene inmunidad por ejercer poderes constitucionales, pues es casi una verdad de perogrullo. Pues por supuesto, es difícil que si ejerces un poder constitucional, estás legitimado, alguien te vaya a procesar por eso. El tema de la seguridad nacional en Estados Unidos, desde el Acta Patriótica de 2001, después de las Torres Gemelas, el tema de la seguridad nacional se ha convertido, ahí sí, casi en una patente de corso para conculcar la justicia, investigaciones, la presunción de inocencia, etcétera. Esta parece ser un escalón más en ese sentido. Pero en concreto, ¿qué es, digamos, esta inmunidad lo que le permitiría a Donald Trump en el peor de los escenarios? Lo que dicen los jueces, el que pueda incluso acabar con sus enemigos física o psicológicamente, bueno, psicológicamente creo que ya ha hecho varias de esas, pero físicamente eliminarlos, sacarlos, echarlos a un lado, dar un golpe de Estado como el que intentó en el asalto al Capitolio en el 2020, ¿qué de todo? Híjole, es muy difícil. A ver, creo que aquí es importante dejar claro que las otras dos ramas del poder frente al Ejecutivo, es decir, el Legislativo y el Judicial, durante mucho tiempo han permitido que la figura del presidente crezca y tenga mucho poder en Estados Unidos. Y antes de Donald Trump ya había un hiperpresidencialismo. Lo que pasa es que había un tipo de autorrestricción. Eso creo que es importante dejarlo ahí claro. ¿Qué hace esta última decisión? Esta decisión lo que hace es decir, lo que haga el presidente en sus funciones no deberá ser revisado por el Poder Judicial como un crimen. Por supuesto que siempre va a quedar abierta la posibilidad de un juicio político, como ya le trataron de hacer 3 a Donald Trump durante su administración, y yo estoy segura que el Partido Demócrata trataría de seguir llevando a cabo estos juicios políticos en la función política. Ahora, ¿qué significa la inmunidad? La verdad es que no queda claro. O sea, ese es el tema de esta decisión. Por un lado dicen, en las funciones no se le puede enjuiciar por la misma naturaleza del puesto, pero prefieren no decir qué es oficial y qué no es oficial, o qué es función y qué no es función. Y en ese sentido es difícil decir qué es función. Creo que por eso mismo las cortes inferiores y esta corte que iba a dar la sentencia
sobre el caso de Stormy Daniels, deciden ahora mantener o dar un paso atrás, esperar a ver qué está pasando, porque la verdad es que también estamos viviendo un momento hiperpolitizado. Entonces, fuera que fuera la decisión, puedes volver a Trump un héroe o puedes volver a Trump un mártir, ¿no? Y yo creo que las cortes... Ya, oye, ya lo advertía el observador, no lo juzguen, no lo metan por ahí porque les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Y bueno, ya es lo que han estado argumentando, ¿no? Que es una cacería de brujas, que no se debería de hacer porque es un contendiente y que este no es el momento. También hay que acordarnos que dentro de esta serie de decisiones que tomó la Corte, también decidió que el Departamento de Justicia no no podía enjuiciar a todos diciendo un tema de la obstrucción de la justicia, ¿no? Y esto era específicamente respecto al 6 de enero para algunos de los acusados. Entonces, desafortunadamente, estas decisiones de la Corte son poco técnicas y son muy políticas. Entonces, es difícil y además son ambiguas. O sea, creo que lo que están mandando es un mensaje en general. Creo que al mismo tiempo se está cuidando a la Corte, depende quién llegue a la presidencia. Podría ser por la edad de los jueces que hubiera una o dos vacantes, entonces habría que ver quién seguiría, ¿no? Pero por lo pronto coincides con Fausto, es todavía libre, dice él, Sí, tarjeta bueno, verde, a ver, para que nadie lo moleste en su camino hacia Washington. yo creo que Trump no necesitaba esta decisión de la Corte para hacer lo que él quisiera, ¿no? Él lo ha hecho, lo que dice, en algunas decisiones que tomó fueron cortes inferiores, no la Suprema Corte, quienes lo detuvieron, y no lo detuvieron a él como persona, sino las decisiones y basadas en otras reglas o en otros principios constitucionales. Por ejemplo, cuando puso esta prohibición de entrada a nacionales de 9 países mayormente musulmanes, el conocido como el travel ban, pues fueron las cortes estatales las que lo detuvieron y dijeron, estás violando la enmienda primera y la libertad de religión, tú no puedes tomar una decisión basado en temas religiosos. Y eso fueron cortes inferiores, ¿no? Y como eso hay muchos ejemplos, hay temas que tienen que ver con el comercio, hay otros temas. Los casos que habían llegado a la Suprema Corte fueron durante las elecciones y todas las desechó la Corte porque aparentemente, bueno, estaban infundadas. Aquí lo que hay que ver es qué es oficial y qué no es oficial. Amy Coney Barrett dijo, tú no puedes tratar de sustituir a los electores del colegio electoral porque eso no es oficial, eso no te toca. Habría que preguntar, otra de las demandas que tiene pendiente es la de Georgia, cuando él le llamó al secretario de Estado y le dijo, encuéntrame 700 votos. Pues eso no es oficial, ¿no? Porque no es parte de las funciones constitucionales del presidente. Ahora, habrá que ver qué va a decidir la Corte Inferior, hasta dónde se va a meter. Entonces, por eso es que es difícil decir, o sea, creo que sí, de entrada, el mensaje es, tiene carta blanca. Pero vamos a ver qué deciden las Cortes Inferiores y hasta dónde se van a tratar de meter. Todos estos jueces de todas las cortes tienen administraciones de por vida y las vacantes pues las irán cubriendo los presidentes. Entonces, en principio no todos los jueces tienen una lealtad a un presidente u otro en este momento. Sí, y la politización no es igual en los distintos niveles del Poder Judicial. Déjame ir al siguiente dilema, mi querido Fausto. A ver, ¿quién se hubiera imaginado hace 2 o 3 años que Estados Unidos iba a tener un presidente que ha sido procesado y encontrado responsable de 34 delitos graves? Biden se lo dijo en el debate que era un convicto, o sea, nada más y nada menos. Y sin embargo, si volteamos y vemos, por ejemplo, el apoyo en la recaudación, pues resulta que el primer trimestre o los primeros 3 meses de este año fueron soberbios para Trump. Si Biden estaba en 226 millones, Trump se alzaba casi hasta los 230. Y lo más importante, no parece que a los estadounidenses esto les importe mayormente.
si atendemos, por ejemplo, a las encuestas. Las encuestas mantienen a Trump en una cerrada batalla con Biden, aunque un poquito más arriba. Pero no hay señales, por lo menos yo no las veo, no sé si tú, de que haya un rechazo o percepción negativa que pueda detenerlo hacia la Casa Blanca desde el lado, pues, de los que cuentan o de los que contarán, que son los electores. Un difícil dilema. ¿Qué pasa? Que se han creído en Estados Unidos la idea esta de que es un perseguido político que forma parte de los objetivos de la cacería de bruja de los demócratas, o hay que buscar explicaciones más profundas que eso. Bueno, lo hemos platicado, Pepe, desde que asumió la presidencia Donald Trump. 2016 ganó, en 2017 la asumió, pero en realidad él es un outsider y él es un experto en la pantalla, es un showman, es un personaje que puso sobre la mesa la idea de una visión sombría de la política en Washington en ese momento, de las dinastías, de las élites alejadas de la población, y eso fue de alguna manera lo que prendió a la población estadounidense, a los que votaron por él. Él tiene un 40% aproximadamente de mercado electoral, digamos que muy entregado hacia él. Y con ese 40% le ha bastado y ha sido suficiente primero para ganar las elecciones y después para encarrilarse, para buscar una nueva oportunidad. Sería ya su tercera elección presidencial, algo pues inédito y sobre todo en este siglo XXI, en donde demuestra en el mundo que la polarización, que los extremos han de alguna forma dejado vacío, o más que dejado vacío, han pulverizado a los partidos que tradicionalmente eran del centro, ¿no? Lo mismo en Argentina con Milei, como con Francia, ahora con Macron. El centro prácticamente está desapareciendo y no es la excepción en Estados Unidos, donde prácticamente el Partido Republicano ha sido tomado por Donald Trump. Es esta casa tomada que de alguna manera llegó en el 16, les benefició a los republicanos y se quedaron cómodamente con el propio Donald Trump como un outsider, experto en marketing más que en política, y con eso es más que suficiente primero para pues haber desarrollado una campaña muy activa en Twitter hacia 2016-2017, teniendo un contacto directo con la población a través de esta red social, anunciando despidos, comunicando malas o buenas noticias, no sé. Creo que eso fue lo que enloqueció a un grupo cercano a él y sobre todo, pues burlándose él, Donald Trump, de las agencias de seguridad. Eso es lo que vemos hoy nuevamente con un riesgo enorme, latente a nivel de política internacional con la posible llegada de Donald Trump. Pues a ver, sí, en efecto, el tema del centro político, la democracia liberal, está revelando cada vez más, que dice paradojas también muy complicadas. Y mira que no aparecieron de repente, vienen arrastrándose, pero al mismo tiempo los líderes políticos parecen no verlas. Un caso es el de Francia, las críticas que hay por el adelantamiento de las elecciones parlamentarias de Macron para tratar de legitimarse. Y el otro caso fundamental, el otro ejemplo actual y tema de este programa es el deterioro físico de Biden. Se viene viendo, perdón por la cacofonía, se viene viendo desde hace tiempo. El control de daños que trataron de hacer del pasado debate, en los que a veces no podía acabar ni siquiera una frase completa, fue decir pues que hasta el mejor torero tiene una mala tarde. Vale, digamos, el argumento, pero difícil de sostener si volteas y ves lo que hemos visto todos, que eran tiro por viaje, videos donde se veía o extraviado o perdido, con dificultades para su actuación pública, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué aguantaron tanto? ¿Por qué llegó? ¿Solamente porque las encuestas decían que no iba tan mal? ¿O que era el mejor en su momento? Esa fue la única razón que puede explicar
que un presidente visiblemente deteriorado físicamente haya llegado a este punto, que además ahora lo platicaremos, el punto dramático de la posibilidad de sustitución? Sí, yo creo que no es solamente, yo creo que esta es una elección con Trump como figura central. Y es un pragmatismo de decir, el único que le ha ganado, y hasta este momento el único que las encuestas muestran que le podía ganar, y digo hasta el momento del debate, porque hoy salieron otras encuestas que tienen un dato distinto. Sí, pero, ahora las platicamos, en efecto. Pero hasta ese momento Biden es el único, ¿no? Que podía ganarle a Trump. Y sí, es una elección de, a lo mejor podemos decir, el voto por Trump o el never Trump, ¿no? O el voto por no Trump. Entonces, sin lugar a duda, esa es la primera decisión que se toma en las elecciones primarias que se hicieron, pues él iba ganando sin ningún problema, no hubo quien, bueno, estaba por ahí Kennedy, pero no hubo quien se lanzara para hacerle una competencia a Biden. Creo que han llegado a un punto crítico. La edad, que podría ser un factor, aunque la verdad es que Trump está muy cercano en edad a Biden, pero sí parece que su deterioro físico y mental son un tema que preocupa a muchos, que como dices, en momentos es muy evidente que está en decadencia y están en un momento muy difícil porque no solamente el decir se baja, sino quién sube. Y quién sube con lo que eso pueda implicar para tres cosas principalmente, ¿no? Es una, por supuesto, y la más importante para saber si puede ganar las elecciones. Otra, para ver cómo se van a componer o recomponer las fuerzas dentro del Partido Demócrata. Y tercero, hacia dónde va el país, si es con el que decidan o la que decidan que sea la candidata, ¿no? Y en Estados Unidos, cuando tienes dos partidos, pues las diferentes alas dentro de los partidos son varias y hay unas que son muy fuertes. Entonces, no es una decisión fácil. El primer punto, por supuesto, es que Biden se quiera bajar, porque si él no se baja, o digamos que no le pueden hacer un golpe interno, o no estaría bien porque lo debilitaría mucho como partido. Y después es ver, pues, por supuesto, qué pasa con Kamala, porque al final del día hoy el ticket es Biden-Harris, entonces Kamala es parte de esta fórmula de elección. Si ha hecho cosas o si no ha hecho cosas, puede ser otro tema, incluso de política interna, pero al final del día hay grupos dentro del Partido Demócrata que dicen, tendría que ser ella primero porque uno de los temas que parece que hay más presión, sobre todo a partir de la decisión de Dobbs de la Suprema Corte, es el tema de los derechos de las mujeres, del derecho a decidir sobre su cuerpo y de avanzar, digamos, la paridad de género, y entonces pues ahí ya tienes a una mujer que está en el ticket. Segundo, es el tema racial, es una mujer de color, entonces sería difícil que teniendo a esa posible candidata tan cerca, pases por encima de ella y pongas a un hombre blanco, ¿no? Creando un problema, digamos, dentro del Partido Demócrata. Esto por un lado, ¿no? Por el otro lado, vuelvo a lo mismo. ¿Quién le va a ganar a Trump? ¿Y cómo recompones la campaña? ¿Cuál va a ser la justificación para hacer ese cambio y cuándo se va a hacer? Tendría que hacerse pronto, ¿no? Entonces, pues estarían, digamos, dispuestos a ceder ante presiones de la opinión pública, o te esperas hasta agosto en la convención demócrata. La verdad es que es un tema sumamente complicado. Sumamente complicado. La gente que apoya o los cercanos a Biden, Fausto, han dicho que sería un suicidio, que a esta altura del partido cambiar de jinete sería lo peor que pueden hacer, porque, como decía
Hazel, eso sumiría o abriría una guerra interna dentro del Partido Demócrata por el relevo, por quién ocupara entonces la candidatura, que podría desgarrarlos de cara a la elección de noviembre próximo. Sin embargo, el presidente Biden aceptó que al menos lo discutiría el fin de semana pasado con su esposa y su familia en Camp David. Parece que el resultado no fue muy bueno, por lo menos no nada que se haya sabido de un cambio de su postura. Él ha dicho que no quiere bajarse, que quiere mantenerse, y sin embargo, a pesar de que en efecto nadie lo puede bajar, si no se baja él, los golpes son muy duros y muy fuertes, y ya empezaron desde el propio Partido Demócrata, en el que, pues, sin ir más lejos, Nancy Pelosi dijo, oigan, discutir si es pertinente que sea él el candidato no es ninguna extravagancia, es una pregunta pertinente. Pero están también los medios como por ejemplo el editorial del New York Times, durísimo, diciendo, oiga, si realmente está en futuro la democracia, pues entonces protéjala, y no es usted quien la va a proteger, no tiene capacidad, tiene deficiencias que no le permitirían enfrentar a Trump. Y justo, fíjate, casi por arte de magia, aparecen, lo que no había ocurrido antes, hoy ya dos encuestas, una me parece que es de Reuters, en el que dice que si la candidata fuera Michelle Obama, ganaría a Trump con relativa incluso facilidad, la pone cerca de 7 puntos arriba de Trump. Al mismo tiempo que hay otras encuestas que barajan algunos otros nombres, entre ellos el de la propia Kamala Harris, Fausto, en Sí. el que también le dan la oportunidad de ser una candidata muy competitiva en la disputa final de la presidencia con Donald Trump. ¿Tú crees que va a aguantar las presiones? Pues, porque se ve que los poderes fácticos están actuando. Bueno, primero señalar la enorme irresponsabilidad de Biden, que ha llegado o ha llevado a su partido en estos momentos, a pocos meses de las elecciones, a un punto de quiebre, sobre todo de dudas sobre su salud. No es nuevo, mucha gente se sorprendió al verlo el jueves por la noche. Vamos, sabríamos con una leída del New York Times, el Washington Post o cualquier periódico que desde hace meses, inclusive años, confunde al hijo muerto con el hijo vivo en una conferencia de prensa. Ajá. Es decir, su cuerpo cognitivo ha fallado, está fallando, y lo peor del caso es que lo tuvieron el jueves por la noche y el viernes como una especie de manejo de crisis vergonzosa de su equipo, diciendo que pues tuvo una mala noche, como si hubiera tenido pues un problema estomacal o una pequeña gripa, y que al día siguiente incluso ya lo dijeron, que estaba resfriado. Bueno, pues es enorme irresponsabilidad, que ese es algo increíble, que el presidente de Estados Unidos tenga un séquito lo suficientemente grande, alto, elevado, que le impida ver la realidad. La realidad es que es un personaje decrépito que de alguna manera ya no está vendiendo a Estados Unidos en el futuro, y daría pánico que algunas noticias, algunas informaciones de seguridad interna, que tenga o le demande rapidez mental para tomar decisiones, pues como bombas nucleares relacionados con Israel, con Hezbollah, con Rusia. Es verdaderamente penoso verlo, observarlo, pero sobre todo da vergüenza que mucha gente se sorprenda lo que vio el jueves por la noche, cuando ya era evidente desde meses atrás su caída cognitiva, su incapacidad física para poder desarrollarse, para poder trasladarse. Vemos a un video desde cuando estaba Barack Obama en la presidencia, en donde los dos se ponen a correr en la Casa Blanca. Bueno, si lo comparas a cómo está en la actualidad el presidente Biden, es verdaderamente preocupante su evolución en la enfermedad que tiene o en sus aspectos neurológicos que han ido disminuyendo su capacidad física. Y eso vemos, por ejemplo, a Jen O'Malley, que es la jefa de su campaña, diciendo en el Ritz-Carlton al día siguiente a los donadores, no se preocupen, esto va a funcionar, esto sigue adelante. Bueno, tendría que correr de manera inmediata a su jefa de campaña. Es, insisto, un problema para Estados Unidos, para el Partido Demócrata, pero también para el mundo. ¿Por qué el empecinamiento? ¿Por qué se aferra?
Pues ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón personal? ¿Es una razón de inseguridad personal? ¿Es una razón de los asuntos que tiene en el mundo que cree que se perderían? Hay que ver el papel que él ha jugado en la guerra de Medio Oriente, el respaldo que ha dado Israel. Hay que ver el compromiso del presidente Biden con Ucrania, que ha sido brutal, mucho más que algunos europeos. ¿Es Pues, eso que piensa que ahí toda esa obra se desmoronaría, Hazel? ¿O qué? ¿Qué lo retiene? Oye, porque mira, a su edad y con todo lo que ya ha hecho, me imagino que irse de vacaciones con su linda esposa, pues no estaría mal. No creo que le caiga mal ese futuro. ¿Qué lo detiene? Pues yo creo que precisamente una de las cosas que lo detiene es su esposa, ¿no? Hay diferentes reportes que dicen que lo tienen aislado, ¿no? De otros asesores que puedan hablar con él. Todos los gobernadores demócratas pidieron tener una conversación con él directamente y no les han dado esa reunión. Y yo creo que es un cálculo de ese grupo o del grupo cercano a él que creen que es la mejor opción, ¿no? No te puedo decir más, o sea, yo creo que es No, esas otras encuestas, ¿no? Que decían él es el único que le puede ganar a Trump, por eso digo que esta es una elección de Trump y a lo mejor ahora se empieza a volver una elección de los candidatos de la fórmula de vicepresidencia. Entonces yo creo que no es casualidad que Trump no haya dicho a quién va a estar en su fórmula, porque yo creo que está esperando un poco la decisión que se tome al final del día en el Partido Demócrata. No sé si va a venir, o sea, yo creo que para cómo se vieron las cosas, estoy de acuerdo con Fausto que ha habido varias instancias en donde se ha mostrado que el presidente desafortunadamente no está bien de salud, pero el jueves era el momento de tomar la decisión. O sea, yo creo que ese momento fue como la cúspide de decir, es claro, y además, bueno, no, o sea, no es algo malo, cualquier persona se puede enfermar desafortunadamente y se vale decir en este momento, pues no estoy como pensé que iba a estar, y viene y además creo que mostraría una actitud distinta frente al Partido Republicano que de una u otra manera ha dejado pasar a Donald Trump frente a posibles candidatos que existieron en su momento, que tenían una trayectoria larga en el partido, ¿no? Pero parece que no va a suceder. O sea, al final del día, por otras razones, pero es lo mismo que cuando estaba Trump, ¿no? O sea, todo el mundo decía, no puede ser ese señor, no puede, con todas las cosas que dice y con todas las, con toda la agresión que existe, y terminó siendo presidente y los republicanos lo dejaron pasar. Pues puede ser algo parecido con Biden, ¿no? Lo que pasa es que claramente yo creo que pierde votantes o aquellos que estaban indecisos al verlo así, pues no sé, yo he oído comentarios que dicen prefiero alguien que por lo menos pueda tomar una decisión y pueda dar una contestación, ¿no? Que alguien que no. Vuelvo a decir, o sea, ¿cuál es la razón verdadera? Yo creo que, como dice Fausto, pues que esos que lo asesoran lo están protegiendo, ¿no? Gracias, Javier Rubalcaba. Muchas gracias por tu comentario. Le gustó mucho tu última aseveración, Fausto, y voy con ella, después de lo que acaba de decir Hazel, que es, a ver, dice, pues a lo mejor a pesar de todo, sigue adelante y, aunque más improbable, incluso pudiera tener razón de pensar que es el único que puede ganarle a Trump. Sin embargo, ya tenemos hoy abiertamente la difusión de encuestas que significan, o lo que están reflejando desde mi punto de vista, si me dejas ponerlo en esos términos, es que pues ya están buscando al sustituto. O sea, esto no fue, creo yo, solamente una sugerencia o un arrebato después del debate. Hoy ya tienes 2 encuestas, rápido. Fíjate en cuánto tiempo salen, apenas una cuestión de días, diciendo, no, si el argumento es que solamente tú puedes, te equivocas. Michelle Obama puede y Kamala también puede. Y por ahí mencionaban a otro que no está tan lejos, que si lo preparamos también puede ser competitivo.
¿Tú coincides con que pueda llegar a pesar de los pesares? ¿O de Mira, sus primero, pesares más bien? Michelle Obama ha dicho reiteradamente, inclusive por escrito, que no le interesa ser candidata, que no le interesa la política. Segundo elemento, hoy inclusive la propia esposa de Biden dice que el único que le puede ganar a Trump es su esposo. Vamos, es fantasioso y vinculado a QAnon, más bien ese tipo de aseveraciones. Un tercer elemento, y ya hablando en serio, es precisamente la enorme incapacidad de aceptar la realidad, ¿no? Es decir, si criticaban a Donald Trump por las fake news, por vivir en un mundo paralelo de manera permanente, por no entender las claves de Washington, por estar precisamente en otro canal, ¿no? Pues en el caso de Biden está repitiendo o siguiendo el mismo camino con otro tipo de variables, por supuesto, pero es una enorme irresponsabilidad, es irresponsabilidad. Yo el tema del aspecto cognitivo, yo lo viví en casa con mi padre y vi claramente una evolución de esa enfermedad en donde ya es irreversible, en donde no es un malestar estomacal. Y si tú miras en las agencias de información en los últimos minutos, primero avisan que sí va a haber una reunión con los gobernadores esta semana por parte de Biden. Segundo, justifica su mala noche del jueves por un cansancio sobre viajes internacionales, lo cual también es una flagrante mentira, porque si alguien ha viajado muy poco desde Washington, en la Casa Blanca, ha sido el presidente Biden. El presidente Biden hizo su campaña hace 4 años por el tema del COVID en el sótano de su casa. El tema del COVID fue un detonante importante para ganarle a Donald Trump, porque estaba en tiempo real la catástrofe y el mal manejo que hizo el gobierno de Trump con el tema del COVID. Es decir, el COVID paradójicamente le ayudó a Biden a ganar las elecciones y no le pidió que viajara de manera muy frecuente a todos los estados del país para hacer la campaña porque estaba precisamente en confinamiento. Entonces, a lo largo de sus 4 años de gobierno, ha sido un presidente de Estados Unidos que extrañamente viajó muy poco, cuando lo normal, fuera del COVID, lo normal es que se active y con mayor frecuencia sus viajes hacia el exterior. Entonces, no puede estar... Tampoco ha sido muy mediático, ha rehuido las presencias, entrevistas, comparecencias en medios de comunicación, aunque ahora todo lo retoma como si fuera un adolescente de 15 años. Un chaval, exactamente. Mira, que vean a Francia, ¿no? Que posiblemente el próximo primer ministro va a tener 28 años de edad, si es que gana la ultraderecha. En la actual, el primer ministro tiene 35 años o 36 años de edad. Es decir, yo también abriría el debate sobre la Constitución en Estados Unidos de ponerle candado a aquellas personas que tienen más de 80 años de edad, por lo menos, y que aspiran a la presidencia. Es decir, la probabilidad de que una persona mayor de 80 años muera, sea cual sea su estado de salud, es mayor que una de que tiene 70 claro, o 60 incluso años. Incluso siendo muy buena su situación, vaya. Sí, porque también Donald Trump ya está mayor, ya es grande, ¿no? Eso sí, tiene una constitución física de un luchador, ¿no? De lucha libre, pero de que ya está viejo y que también puede provocar, bueno, eso desde hace muchos años, unas malas decisiones, bueno, la puede provocar. Pero sí, hablando en serio, es preocupante el estado de salud de la democracia en Estados Unidos, preocupante que una gerontocracia esté pues dominando al segmento de la clase política y es un desincentivo para los jóvenes estadounidenses de 25, de 30, de 35 años de edad, diciendo, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos? Es decir, ¿cuándo se van? ¿No? Senadores, representantes que tienen 60, 70, 80 años de edad, que dices, a ver, lo vimos cuando Mark Zuckerberg visitó el Capitolio, que bueno, no voy a ponerme a defender a Mark Zuckerberg, pero en ese momento él decía a su gente, oye, es que le veía las caras a los senadores y no entendían lo que yo estaba hablando. Y es precisamente un fenómeno generacional, el que no se puede entender ya a los chavos que tienen 25 o 30 años de edad con tecnicismos que para la política ya muy anquilosada en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo es inentendible. Y ojo, nada más decir que también Donald Trump ya tiene algunos problemas
digamos, Así cognitivos, es, también ha confundido nombres, también así es. hay frases en donde no tiene sentido, o sea, Sí. efectivamente es un problema de la edad de los dos. Pero fíjate qué interesante, ni siquiera la sacudida de ese candidato outsider que llegó a tumbar a la burocracia de Washington logró, digamos, romper la esclerosis política que se refleja en esa gerontocracia que hoy domina el poder de la primera potencia mundial. Y en efecto, ahí la pregunta es, imagínate cuál es la identificación que tienen los jóvenes de todo el país con estos dos personajes. Y con esto voy tratando de cerrar contigo, Hazel. ¿Qué te parece? O sea, quizá estamos apenas viendo la punta del iceberg de la crisis de la democracia que viene, pero no solamente por Trump, sino por esa esclerosis que están reflejando. Bueno, digo, la verdad es que ellos dos están compitiendo por la presidencia. Hay un buen número de legisladores de bastante edad que también han tenido problemas. Estuvo la senadora Dianne Feinstein, que le pidieron varias veces que se jubilara o que se retirara, decidió no hacerlo hasta que falleció. Otros líderes, el mismo líder de los republicanos, Mitch McConnell, ya tuvo un problema de un mini infarto cerebral un par de veces, o sea. Se quedó congelado, así es. Así, Oye, Nancy Pelosi, 84 años nada más. Ahora, hay cuadros jóvenes que se han incorporado en el Partido Demócrata, son, digamos, es el ala de más izquierda o más radical, y eso asusta a ese centro del que hablaba Fausto hace ratito, que es un centro que estoy completamente de acuerdo, está desapareciendo y más en Estados Unidos. Creo que parte del éxito del discurso de Donald Trump es pues aquellos a quienes no le ha llegado, digamos, el aparato o las oportunidades que el gobierno provee. Pero regresando al tema de la democracia, creo que por todo esto que estamos viendo con la elección del presidente, va a cobrar importancia, como les decía hace rato, por un lado, las fórmulas de vicepresidencia, porque creo que todos van a estar pensando quién va a estar cuando ya no estén alguno de los dos. Y por el otro lado, lo que se está viendo es que los partidos van a poner mucho interés en apoyar a los candidatos que van al Congreso. Lo que han estado haciendo ahora los demócratas en estos 2 días de esta semana es llamar a hacer contribuciones a las campañas de los congresistas, ¿no? Viendo que parece que ese candidato de la presidencia no se va a mover y de esa manera pues tener un contrapeso. Entonces habrá que ver a dónde llegan y bueno, también pues la política local que en Estados Unidos es muy importante. O sea que nadie está encontrando la salida al final, sino ver qué rescatan de la casa en llamas. Sí. ¿Cómo ves, Fausto? Voy cerrando. La casa en llamas, ¿quién trae el apagafuegos ahí? ¿Quién puede traer los bomberos? No, traes apagado tu micrófono. Perdón, este tema de la salud de Biden jamás se había pensado 3, 4, 5 años atrás o con tanta profundidad y ya los meses se están acortando porque las elecciones ya están a la vuelta de la esquina. Yo creo que los que están muy contentos son Vladimir Putin, Xi Jinping, es decir, aquellos líderes que de alguna manera tratan de empujar a Estados Unidos de liderazgo global para intentar pues quitárselo, pues qué mejor que sean los propios estadounidenses seguramente ellos, es decir, Putin y Xi Jinping, que de alguna manera se destrocen entre ellos, ¿no? Es decir, que no puedan salir de un laberinto. Es decir, Biden y su esposa están en un laberinto insistiendo de que es el único que puede llegarle a ganar a Donald Trump. Ya lo hizo una vez, ¿sí? Oye, pero nada más, perdón que te interrumpa, pero no solamente es un laberinto, parece de lo que hemos dicho, de lo que han dicho durante la conversación,
que es una cosa facciosa, es una facción dentro del poder. Pues sí, y de algo tan evidente, eso es lo que más llama la atención, ¿no? Sí es facciosa, pero creo que no debe haber controversia en lo que se observa, ¿no? En lo que se ve no se juzga, como diría Juan Gabriel. Entonces, en ese sentido, creo que no hay argumentos ya para decir esto fue una mala noche, esto fue una gripa, un resfriado, una mala hamburguesa. Creo que las justificaciones, y eso preocupa, la propia esposa de Biden, pues 4 días después insiste que es el único que le puede ganar a Trump. Yo no veo cómo le puede llegar a ganar a Trump, porque muchos demócratas no van a salir a votar, van a preferir quedarse en casa en lugar de votar por una persona que va a poder poner en riesgo a Estados Unidos, ¿no? En caso de que llegara a ganar Biden, o, por supuesto, la victoria de Donald Trump. Creo que esto cataliza y facilita la victoria de Trump. Si el estado de salud de Biden es un elemento que puede romper ese empate a favor de Donald Trump. Pues ahí está Fausto Pretelín, editor de internacionales de El Economista, además analista internacional. Mi querido Fausto, muchas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros como siempre. Gracias, Pepe, gracias, Geisel. Saludos. A mí ya se me fue el tiempo, pero muchísimas gracias, Geisel. Blackmore, especialista en asuntos de la relación México-Estados Unidos, analista política. Muchas gracias, Geisel. Un placer haberte escuchado sobre estos temas. Gracias, José. Gracias, Fausto, por esta plática. No, gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted y todos los comentarios que recibimos. Nos vemos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, aquí a las 7 de la tarde en Conversando con Buen Día. Les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, vamos subiendo, si me ayuda podemos hacer que esta conversación sea más amplia y llegue más allá. Por supuesto, muchas gracias a Fernando Robles, es el productor de este programa y el que nos permite conectar con ustedes todos estos programas, todas estas ediciones. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Nos vemos así el próximo martes a las 7 y mientras tanto, que tengan una muy buena semana, pásenlo bien. Nos vemos, hasta luego, adiós. Buenas noches.